Feliz sábado, familia. ¿Cómo están? How's everyone feeling this morning? Me alegro, los veo muy contentos, muy alegres, I see everybody happy and pleasant. muchas sonrisas bonitas Lots of beautiful smiles. y es importante estar así por nuestro Señor. And it's important to be in this way for our Lord. Bueno, hoy quiero que se preparen sus mentes, sus corazones I want all of you to prepare your hearts and your minds para recibir la palabra de nuestro Señor. to receive the word of our Lord. Recuérdense, hermanos, no llegamos aquí para escuchar la palabra de un hombre. Remember, brethren, that we don't come here to hear the word of a brother. Somos los ángeles del tercer, como de los tres mensajes, ¿cómo se dice? We are the angels of those three messages. Somos hombres y mujeres que hablamos la palabra de Dios. We are men and women who speak the word of God. Pero no es nuestra palabra, es la palabra de nuestro Señor. But it's not our word, it's the word of our Lord. Pues mantengan eso en mente. We'll keep that in mind, Que cuando llegan aquí a este templo, that when we come here to this temple, es para escuchar la palabra de nuestro Señor. is to hear the word of our Lord En espíritu in spirit y en verdad. and in truth. Bueno, hermanos, quiero que agarren sus Biblias. Brothers, I want you to please grab your Bibles. Si no tienen una Biblia, comparten con el vecino. If you don't have a Bible, share one with your neighbor. Y no se olviden, hermanos, por favor, silencien los teléfonos. And please remember to put your cell phones on silent, Porque cuando eso suena, eso disturba. because when they go off, it causes distractions. Y yo sé que Jesucristo no va a estar llamando a nadie ahora mismo en sus teléfonos. And I know that Jesus is not going to be calling anyone right now on their cell phones. ¿Ok? Y si es él, pueden contestar. And if it is, then you can answer. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir Romanos 1:16. And let us open our Bibles to Romans 1, verse 16. La escritura de apertura. The opening scripture. La palabra de nuestro Señor The word of our Lord, que se encuentra en el Nuevo Testamento. which is found in the New Testament. Porque no me avergüenzo del Evangelio. For I am not ashamed of the gospel, Porque es potencia de Dios para salud o salvación a todo aquel que cree. for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Primeramente, al judío To the Jew first, y también al griego. and to the Greek also. Hermanos, ya sabemos. Brothers, we know already, Si no lo sabemos, debemos de saber and if we don't know it, we should know it, que el Evangelio es para todo ser humano. that the gospel is for every living being. Aquí dice primeramente para el judío It says here to the Jew first, y después para el griego. and also for the Greek. Pero hermanos, no es solamente esas dos naciones que reciben la palabra de Dios. But brothers, it's not just those two nations that receives the word of God. No es solamente dos razas. It's not just two races. El Evangelio y el poder del Evangelio es para cada ser humano que ha existido de Adán y Eva hasta el último antes de la venida de Jesucristo. The gospel and the power of the gospel is for every human being from the time of Adam until when Christ returns. Ahora, nosotros aquí caemos entre medio esas dos categorías. And of course, we here fall between those two categories. Estamos aquí hoy en día viviendo, escuchando la palabra de Dios. We are here alive listening to the word of God. Sabemos que el Evangelio es una cosa real. We know that the gospel is something real. Pero lo que veo o lo que se puede ver en esta vida del cristiano es que no vemos que el poder del Evangelio es real. But what I see in the Christian life is that the power of the gospel is not a reality. Porque no es suficiente en saber una cosa, es más importante saberlo y aplicarlo. Because it does not suffice to know about something, but we have to know it and apply it in our lives. Una herramienta jamás va a tener un uso si uno no la usa.
A tool is never going to have any usefulness if we never use it. Una herramienta fue creada por un propósito, A tool was created for a purpose, para hacer una obra, un trabajo, to do a work, algo muy específico. something very specific. Y hermanos, el Evangelio es algo que tiene demasiado detalle y demasiada importancia. And the gospel is a tool that has a lot of detail and a lot of importance. Por eso lo sabemos. But that's something we already know. Aquí acaba de decir o que acabamos de leer que el Evangelio no fue dado para el judío y después el griego. We just happen to read here that the gospel was for the Jew first and later also to the Greek. Pero el Evangelio ha estado ahí por siempre, por la primer pareja que existió. But the gospel has always been there for the very first couple in the time of history, Para Adán y Eva, for Adam and Eve, que no eran ni judíos ni griegos, who were not Jewish nor Greek. ni eran boricuas ni dominicanos, Neither were they Puerto Rican or Dominican. ni eran negros ni blancos, Neither were they black or white, ni chinos. nor Asians. Eran la primer pareja de seres humanos que existió. They were the first pair of human beings that existed. Y ese evangelio existió antes de ellos caer en pecado. And that gospel existed before they fell into sin. Porque la Biblia dice que el cordero que fue sacrificado del empezar, del crear, de antes de todo, de la Because- existencia, hermanos. Because the Bible describes Christ as the lamb slain from the foundation of the earth. Dios hace todo a propósito, God does everything with a purpose. todo con orden. Everything with order. Y Él te conoce a ti y me conoce a mí. And he knows you and he knows me. Aunque Él creó a Adán y Eva perfectos, Although he created Adam and Eve perfect, Dios ya sabe el fin del empezar. God knows the end from the beginning. Ya estaba el evangelio preparado. The gospel was already prepared. Sabían lo que tenían que hacer para la humanidad. They knew what they had to do for the human race, Más importante para la humanidad caída. especially for the fallen human Y race. lamentablemente pasó con la primer pareja que Dios creó. And it happened with the first pair that God created. Vamos a leer ahora, hermanos, Génesis. Una historia que todo el mundo sabe, aunque son cristianos o no. Vamos a Génesis capítulo 3. Let us go to Genesis chapter 3, a story that we all as Christians already know. Y en lo que vamos ahí, sabemos ya cómo fue que entró el pecado a la tierra, al mundo. And as we turn there, we already know of how sin entered into the world. Sabemos que Dios creó a Adán, We know that God created Adam, después lo puso a dormir y creó a Eva. then he caused a deep sleep to fall upon him and then created Eve. Le presentó a Eva a Adán. He presented Eve unto Adam. Adán y Eva vivieron. Adam and Eve lived. Dios le dio ciertas reglas, los mandamientos, en la guía de la vida. God gave them certain rules, the commandments, a guide in life. Pero la curiosidad, But curiosity, la tentación, the temptation, el querer hacer lo que uno quiere hacer y lo que Dios nos dice y no lo que Dios nos dice, trajo un gran problema a la humanidad. the desire to do one's own will in place of God's will is what caused a ruin upon the human race. Eva cayó en pecado. Eve fell into sin. Le trajo ese pecado a su esposo y él también cayó. She brought this sin unto her husband and he also fell. Y vamos a leer desde ahí, Génesis capítulo 3, And this is where we y pick up vamos a in, empezar en versículo 7. this is where we pick up in Genesis chapter 3, verse 7. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, And the eyes of them both were opened, y conocieron que estaban desnudos. and they knew that they were naked, Entonces cosieron hojas de higuera and they sewed fig leaves together, y se hicieron delantales. and they made themselves aprons. Hermanos, vamos a mantener esto en mente. Vamos a imaginarnos lo que está ocurriendo en esta historia aquí. I want everyone to picture this. Imagine
what's being described here in this verse. Acabaron de pecar. They just finished sinning. Acabaron de transgresar o transgreser la ley santa de Dios. They just finished transgressing the law of God. Los ojos se fueron abiertos Their eyes were both opened, a los dos both of them. y cosieron hojas de higuera para hacerse delantales. And then they sewed fig leaves together to make aprons. Escuchen. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Escuchen la voz de Dios. They hear the voice of God. Y se escondieron el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Y he aquí. And this is Y where, llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? and this is the point right here. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Dios ahí con ellos. God himself there with them. Ahora la situación muy diferente. Now the situation is very different. Ahora están ellos en una situación muy grave. Now they're in a very grievous position. ¿Por qué? Why? Porque en la presencia de Dios no puede existir el pecado. Because in the presence of God, sin cannot exist. Ellos saben eso. They knew this. ¿Qué hay que hacer? What did they have ¿Qué to uno do? puede hacer What can you do? viviendo ahora en pecado? Living in En sin, la presencia de Dios. in the very presence of God. Uno trata de esconderse. You would try to hide. No hay nada más que tú puedas hacer como un gusano. Buscar una piedra y tratar de meterte ahí. There's nothing else you can do, like a worm, hide yourself behind some rock. En lugar de uno esconderse en la roca verdadera Jesucristo, uno tiene que esconderse como un parásito pequeño abajo de una piedra por no ser consumido por la gloria de Dios. In place of hiding in the rock, who is Christ, we degrade ourselves into hiding like a parasite behind a rock to hide ourselves from the presence of God. Dios supo dónde estaban ellos. God knew where they were. ¿Los podemos esconder de Dios? Can we hide from God? No. No. ¿Por qué Dios lo llamó? Why is it that God calls them? ¿Por qué Dios le hace una pregunta tan infantil? Why Uno does, pueda decir. why does God ask them such a trivial question? Porque cuando Dios nos hace una pregunta, Él lo hace para que nosotros podamos comprender nuestra situación. Because when God asks a question, it is so that we understand our situation. Dios nos pregunta hoy en día, God asks us today, Eva, Eve, Raúl, Raul, Javier, Javier, ¿a dónde tú estás? where art thou? ¿A dónde estás tú? Where art thou? ¿Le van a mentir? Will you lie? No pueden. You can't. O quizás pueden mentir, Or perhaps you can lie, pero no lo pueden engañar. but you can't deceive. Porque ¿saben qué? Because you know what? Le mentimos a Dios muchísimas veces. We lie to God often. En la forma que vivimos, In the way in which we live, en cómo hablamos, in the way in which we en speak, cómo pensamos, in how we think, en las decisiones que tomamos. in the decisions that we make. Nosotros los escondemos de Dios también. We ourselves hide from God as well. Ahora, hermanos, solamente porque llegamos aquí a la iglesia hoy no quiere decir que todavía no estamos escondidos de Dios. Just because we come here to church doesn't mean that we're not hiding ourselves from God. Porque podemos llegar aquí Because, físicamente, because we can come here physically, pero espiritualmente los estamos como huyendo, lo estamos huyendo a Dios.
But spiritually, we're fleeing from God. Estamos evitando a Dios. We are avoiding Him. Porque si llegamos aquí, hermanos, pero todavía tenemos pecados en nuestras vidas, seguimos escondiéndonos de Dios. Because if we come here, brothers, and we still have sin in our lives, we are hiding ourselves from the Lord. Vivimos una vida vergonzada cuando todavía tenemos pecados en nuestras vidas y los queremos presentar adelante de nuestro Señor, así como que es una cosa aceptable. We live shameful lives when we have sins and we want to present ourselves before the Lord as if everything is okay. Pablo dijo, yo no tengo vergüenza del Evangelio. Paul says, I am not ashamed of the gospel. ¿Por qué? Why? Porque es lo que es el poder, lo que trae la salvación, hermanos. Because it is the power, what gives you salvation, brothers. Iglesia, Church, si vivimos negando ese poder de la salvación, estamos enseñándole a Dios que tenemos vergüenza de Él. if we live denying ¿Entienden that esto? power, we show God that we are ashamed. Es una cosa muy delicada, hermanos. It's a very delicate thing, brothers. En decir que creemos en el Evangelio, pero no en su poder. In saying that we believe the gospel, but not in its Porque el power. poder del Evangelio debe de tener efecto, hay consecuencia en nuestras vidas. Because the power of the gospel should have an effect in our lives. There's consequences. ¿Qué es ese efecto? What is that effect? ¿Qué es la consecuencia cuando uno cree en ese poder, cuando uno usa ese poder del Evangelio? What is the consequence in using that power of the gospel? Ya lo deben de saber, es transformación, You should know it. It is hay transformation. victoria. There is victory. Es tener victoria sobre el pecado, hermanos. It is having victory over sin. Si no estamos experimentando eso, If we are not experiencing that, solo sabemos el Evangelio y no sabemos del poder. then we only know the gospel, but not of its power. Sabemos del nombre de Jesucristo, pero no el poder de Jesucristo. We know of the name of Christ, but not the power of Christ. Pues hay que tomar una decisión. So then we have to make a decision. Tenemos que ser firmes en algo, We have to be firm in something, porque yo sé que muchas vidas somos firmes en el pecado. because we know that in our lives we are firm in sin. Somos firmes en nuestra propia voluntad, We are firm in our own will, pero no somos firmes en el poder de Jesucristo, but we are not firm in the power of Jesus Christ, quien nos da esa libertad which gives us that freedom a llegar a la salvación cual Él ofrece. to take us to salvation which He offers. Pero aquí estamos. But here we are. Vamos a fijarnos en las maneras que tomamos decisiones, Let us take notice in the way in which we make decisions, en cómo hablamos, in which we speak, en cómo pensamos, in which we think, la manera en cómo exageramos las situaciones en cuales nos encontramos. and the way we exaggerate circumstances in which we find ourselves in. ¿Saben que eso es malo también? Did you know that that's bad as well? Porque Dios permite que tú pases por algo. Because God allowed you for you to pass through something, Pero si quieres exagerar la situación para la pena del hombre, but if you want to exaggerate that so that others may sympathize with you, hay que tener muchísimo cuidado con eso. we have to be very careful with that. Hermanos, porque Dios puede exagerar tu situación. Because, brothers, God can exaggerate your Él situation. puede permitir que tu situación se ponga peor como tú estás clamando. God can allow for that situation to get to the point in which you are exaggerating. Hay que darle gracias a Dios We have to thank God por todo, for everything, hasta por nuestros problemas. even for our Y trials. siempre decirle a Él, Señor, yo sé que puede ser peor. And tell Him, Lord, I know that it can be worse. Pero hermanos, lo más que pecamos, lo más débil los ponemos. But brothers, the more we sin, the weaker we become. Llegamos al punto que escuchamos la voz de Dios llamándonos We get to the point where we hear the voice of God calling y en us. lugar de correr a donde Él, And in place of running towards Him, lo que hacemos es igual que hizo Adán y Eva.
We do the same thing that Adam and Eve did. Corremos de Él. We run away from him. Eso es lo que hace el pecado. This is the result of sin. ¿Cómo uno corre de Dios? How is it that we run from God? ¿Cómo es que te llama Dios? How is it that God calls you? Dios nos llama a través de su palabra. God calls us through his word. Él nos llama a nosotros a través de la conciencia, God speaks to us through our conscience, a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Cuando escuchamos esa voz que no tiene sonido, When we hear that still small voice, que dice, Marcos, tú no debes estar diciendo eso o haciendo eso. Marcos, you should not be saying or doing such thing. María, no debes de ir ahí. Maria, you should not go there. Y hacemos así. And then we go like this. Eso es huyendo o corriendo de Dios. That is a form of running away from God, Escondiéndote de Dios. hiding from God. Cuando, hermanos, tenemos que correr a donde Él. When brothers, we have to run towards him. Porque Él es el único que te puede salvar de cualquier situación. Amen. Because he is the only one that can save you from any situation. Tú sabes que debemos estar huyendo y deben de saber esto. You know what we should be running away from, and you ought to know this? El pecado, Sin, nuestra voluntad, our own will, la voz del diablo, the voice of Satan, nuestra propia voluntad y nuestros propios planes. our own plans and will. De eso es que debemos estar corriendo, hermanos. This is what we should be running from. Porque Dios sabe lo que es bueno. Because God knows what is good. Aunque tú no lo entiendas, Although you may not understand it, por fe tenemos que entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. by faith we have to understand that God desires what's in our best ¿Verdad? interest. Como un niño, como la juventud. Just like a child. Los padres saben qué es lo mejor para el niño. The parents know what is in the best interest for the child. El varón o la hembra se ponen a llorar, se tiran al piso porque no entienden lo que dice mamá o papá. But the little boy or the little girl throws himself on the floor and starts to cry because he doesn't understand the parents. Pero nosotros sabemos lo que es bueno para ellos. But we know what is good for them. Y más importante, lo que es malo para ellos. And more importantly, what is bad for them. Así nos mira Dios a nosotros. This is how God sees us. Y lamentablemente nosotros ya viejos, tirados al piso, gritando y llorando, así como niños también, cuando no recibimos lo que pedimos. And unfortunately, we, like those children that throw themselves on the floor, we do that same thing, but as adults. ¿No los vemos así a veces? Don't we see it like that? Como infantes grandes. Just like big babies. Da pena cuando los ponemos así. It's sad when we reach that condition Porque debemos de saber mucho mejor que eso. because we ought to know better. Hermanos, escuchen esto. Brothers, listen to this. Eva no escuchó la voz de Dios. Eve did not listen to the voice of God. Ella hizo lo que ella quería hacer. She did what she wanted to do. Y cuando cayó, And when she fell, en lugar de aceptar su pecado, in place of accepting her guilt, her sin, confesarlo, confessing it, pedir por el perdón, begging for forgiveness, ¿qué hizo? what did she do? Fue directamente a su esposo y quiso que él cayera también. She went directly to her husband, desiring for him to fall as well. Caemos así a veces nosotros. Do we fall like this sometimes? Estamos en una condición negativa y queremos que el prójimo también esté negativo con nosotros. Are we always negative and want our brother that is next to us to also be negative like us? Porque uno no tiene que intencionalmente ir a su esposo o su esposa y decir, yo quiero que tú peques. Because we don't have to go intentionally to our wife or our husbands and tell them, I want you to sin. Pero llegando a nuestra pareja con negatividad, But coming to our spouse with negativity, buscando peleas, looking for fights, buscando problemas, looking for problems, no sabiendo cómo humillarte, not knowing how to humble yourself, dejando que el orgullo te consume, allowing pride to consume you. traes a la otra persona también al pecado contigo. You draw that other person into sin with you. Porque a veces no sabemos parar hasta que la persona también ya esté
en el mismo nivel que nosotros. Because we don't know when to stop until that person is at our same level. Eso es exactamente lo que ocurrió con Adán y Eva. This is exactly what happened with Adam and Eve. Solamente no tiene que ser que tú le traes un fruto malo, no. You don't have Los to- frutos de tu espíritu, ¿qué es lo que tú le traes a tu pareja? You don't have to bring a physical fruit to your spouse. It could be spiritual fruit. Ella abrió su boca She opened her mouth y trayó a su esposo a la caída. and she caused the fall of her husband. Está bien, muchos quieren decir, sí, Adán quería ser un Cristo para ella. Some may say, oh, that's fine. Maybe Adam wanted to be a type of Christ. to Él her. quería sufrir con ella. He wanted to suffer with her. Déjame decirte algo, hermanos. Let me tell you something. Adán podía hacer muchas cosas, pero no era un loco. Adam was many things, but he was not crazy. Por el amor, nosotros hacemos cosas estúpidas a veces. For the sake of love, we often do things that are stupid. Y Adán sí amó a su mujer. And Adam did love his wife. Y por su persistencia, And because of his persistence, y por él también no tener la fe que debe tener en Dios en ese momento, and for not having the faith that he should have had in God at that moment, se dejó caer al nivel del pecado de su esposa. he allowed himself to be brought down to the level of sin at which his wife was in. Nosotros tenemos que hablar con Dios, no Satanás. We have to speak with God and not Satan. Eva cayó en ese punto porque quiso hablar con Satanás y no con Dios. Eve fell into that sin because she wanted to speak with Satan and not with God. Nosotros debemos de hablar con Dios y no nuestra pareja. We should want to speak with God and instead of our spouse. Nosotros debemos de hablar con Dios y no con nosotros mismos. We should want to speak with God and not ourselves. Hay un peligro en uno hablarse a uno mismo, hermanos, si no lo saben. There's a danger when you speak to yourself. Menos que tú estés en oración, es muy malo cuando tú estás solo hablar con vos. Muy malo, hermanos. It Y is, le voy a decir por qué. it is dangerous unless you are in prayer to speak audibly unto yourself. Eva, cuando estaba ahí en el huerto, cerca del árbol que no debía de tocar, Eve, while she was in the garden near the tree where she should not have been, se estaba hablando ella misma. she was speaking to herself. A veces nosotros hacemos eso cuando estamos manejando, cuando estamos solos. Estamos pensando en algo, pero también lo estamos hablando. Sometimes we do this when we're driving or working on something. We speak to ourselves. Y ella hablando del fruto que Dios dijo que no debe de tocar o comer. And she was speaking about the fruit which she should not have eaten. La serpiente está ahí escuchando la voz de ella. The serpent was there listening to her. Y ahí él le respondió a ella. And there he was able to respond to her. Y ahí fue que le dijo Dios que no puedes tocar de ese fruto. And that is where he said, has God said that you should not eat of every tree of the Ella garden? no se dio cuenta que ella estaba hablando. She didn't notice? She didn't know that she was talking audibly. Oh, she didn't know that she was speaking audibly. Por eso fue que ella pensó que la serpiente era como una cosa mágica. This is why she thought that the serpent, this manifestation was something magical. Una cosa increíble porque ella pensó que la serpiente leó su mente. Because she thought that the serpent had read her mind. No, hermanos, el diablo no puede leer tu mente. The devil cannot read your mind. Solamente Dios. Only God can read your mind. Por eso digo que es muy peligroso el no hablarle a Dios primero. This is why it's dangerous to not speak to God first. ¿Entienden la importancia de lo que digo, hermanos? You understand the importance in what I'm telling you. Porque hasta este momento uno quizás pensó que hablándole a uno mismo está bien. Because perhaps up until this point we thought that speaking to ourselves was okay. El diablo va a usar cualquier oportunidad que él pueda para hacerte caer, hermanos. Créanlo. Lo hizo aquí. The devil will use any opportunity that he can to cause you to fall, like he did here. ¿Qué es el punto, hermanos? What is the point, brothers? Tenemos que hablarle a Dios primero. We have to speak unto God
first, antes que cualquier pareja, before our spouse, antes de cualquier persona before any person, y antes de nosotros mismos. and before ourselves. La hermana White tiene una cita muy importante en Caminos a Cristo. Sister White has a very important quote in Steps to Christ. Y tenemos que entender a dónde es que estamos ahora en nuestra cristiandad. And we have to understand where we are right now in our spiritual Porque Christian si a walk. nosotros nos gustamos el pecado, Because if we enjoy sin, cualquier cosa que sea, no matter what it is, no vamos a estar contentos viviendo con Dios por siempre. we would never be happy living with God forever. Si fuera posible. If it were possible, Porque si morimos con pecado, no vamos a entrar al cielo. because if we die in sin, we're not going to Pero enter to heaven. si fuera posible, hermanos, uno con el amor al pecado no va a estar feliz viviendo al lado de Dios. But if it were possible, we would not be happy living in the presence of God. I'll give you the quote right here, brother. And it's in this state. Está en la página 17.2, Caminos a Cristo. This is Steps to Christ 17.2. En su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. In his sinless state, man held joyful communion with him, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Pero desde su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. But after his sin, he could no longer find joy in holiness, and he sought to hide from the presence of God. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado. Such is still the condition of the unrenewed heart. Fuerte, muy fuerte. No está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. It is not in harmony with God and finds no joy in communion with him. Aquí está. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. And here it is, the sinner could not be happy in God's presence. He would shrink from the companionship of holy beings. Y si se le pudiese admitir en el cielo, no hallaría placer ahí. Could he be permitted to enter heaven? It would have no joy for him. ¿Somos así? Are we like this? Muchas veces sí. Many times, yes. Porque hay muchos hermanos que ya ni vienen a la iglesia. Because there are many brothers that don't even come to church anymore. Dicen amar a Dios, They proclaim to love God. estudian, They study. se bautizan They baptize themselves. y después no encuentran lo que en verdad estaban buscando en la iglesia. And then they no longer find what it is that they were truly looking for in church. Y no regresan. And they no longer come back. ¿Qué estaban buscando? What is it that they were seeking? Si vinieron a buscar a Dios If they came to seek for God y a su palabra and for His Word y su espíritu and His y Spirit la transformación que eso trae, and the transformation that this brings, porque para dónde llegar? so why is it that they stopped coming? Porque eso no era lo que estaban buscando. Because that is not what they were truly looking for. No encuentran gozo estando con el pueblo de Dios. They don't find joy in being with the people of God. No encuentran gozo estando escuchando la palabra de Dios. They don't find joy in listening to the Word of God. Y si no pueden pasar ni una hora o dos a la iglesia, imagínense guardar el sábado. So if they can't spend an hour or even two in church with God, imagine the Sabbath. Estamos corriendo por todos lados. We're running in every direction. Estamos buscando gozo y protección y seguridad en todos lados menos Dios. We are looking for joy and protection in all the wrong places and not looking for it in God. En lugar de correr a Dios cuando tenemos problemas, queremos correr a las amistades, a las parejas, al mundo. Instead of running to God, we want to run to our spouses, our friends, and to the world.
Hay muchos que quieren salirse de Orlando. There are many who want to even leave Orlando. Y está bien, si están en un peligro inmediatamente, sálganse, hermanos. And that's okay. If you are in immediate danger, go ahead and leave. Pero si encuentran que aquí en una ciudad que hay todo de todo, But if you find that in this city where there is a bit of everything, todavía no hay persecución, there's still no persecution, y no pueden dar un ministerio, no pueden predicar el evangelio aquí en libertad, and you can't give a testimony here in freedom, ¿cómo lo van a hacer si se escapan how are you going to be able to perform it if you flee y se esconden? and hide? ¿De qué se están escapando ahora mismo? What is it that you are really escaping from? ¿De qué se están escondiendo? What are you hiding from? Hermanos, hay que hacer la obra a donde quiera que estemos parados. Brothers, we have to do the work wherever we are found. Ahora, no estoy hablando como hablaron en Jerusalén cuando los romanos estaban rodeando, diciendo que no hay salvación afuera de la iglesia. No digo esto. I'm not speaking about when the Romans surrounded Jerusalem and told them that there was no salvation outside of the church. Por eso se perdieron muchos, porque los predicadores, los judíos, les decían, no, aquí hay seguridad, aquí hay paz. Si Dios te va a salvar, Él te va a salvar de aquí mismo. Aunque haya apostasía, quédese aquí. No hablo así yo ahora. And this is why many of them were lost, because the preachers were telling them there's no salvation outside the church. This is where you're going to find salvation only. That's not what I'm talking about here. Lo que digo yo, hermanos, que no hagamos movimientos, no tomemos decisiones con impulsos. What I am speaking about, brothers, is to not make decisions out of impulse. Si los vamos a separar de algo, vamos a separarnos del pecado. If we are going to separate ourselves from something, let it be our separation from sin. Porque no importa dónde los metamos, nosotros vamos a ser siempre el problema mayor en nuestras vidas. Because it doesn't matter where we go, we are going to be our own worst enemies. Ahora, yo no conozco el corazón y la mente de nadie, Dios sí. Now, I don't know the hearts and minds of anyone, but God does. Y Dios tiene llamados para todos nosotros. And God has a calling for each and every one of us Y here. la obra se tiene que hacer en el mundo entero. And the work has to be done in the entire world. Pues gloria a Dios, que cuando Dios te llame y tú estás escuchando la voz de Él, no corras de Él, corre a donde Él. Amén. Con And eso. praise God, if you're listening to the word of God, when you hear Him call, don't run from Him, but run to Him. Pero mi punto es que no se muevan con impulso. But what I mean to say, brothers, is to not move out of impulse. Hay gente que sin razonar, sin pensar con lógica, sin pedirle a Dios, si quieren irse corriendo, no importa dónde sea. There are many who, without reasoning or logic, they want to run out of impulse A otra ciudad, to another city, a otro país. to another Si country. fuera posible, se van a otro planeta. If it were possible, they would go to another planet. ¿Y quién está en ese movimiento? Tú, yo. And who is it that is causing that movement? You and me. Y el pecado, si no lo And sin. consumimos. And sin. Ya vamos a terminar, hermanos. We're going to close shortly. Hay que recordarse, hermanos, que tenemos un Dios muy poderoso. We have to remember, brothers, that we have a God who is very powerful, El quien dejó su reino. who left His kingdom, El quien dejó sus riquezas. who left all His riches, Toda la honra all the honor, para venir aquí a esta planeta tan pequeña, to come to this small planet, tan fea so ugly, para nosotros. just for us. Ese mismo Dios está dispuesto a encontrarse contigo donde quiera que tú estés. That very God is willing to find Himself with you wherever you are. Si escuchemos la voz de Dios, If we listen to the word of God, no vamos a correr de Él. let us not run from Him. Vamos a correr a donde Él. Let us run to Him. Adán y Eva ya tenían su vestidura de justicia. Adam and Eve already had their robes of righteousness. Ya estaban viviendo en un paraíso. They were already living in paradise. Pero la curiosidad los tenían distraídos. But their curiosity had them distracted. Yo me puedo imaginar que quizás ellos estaban pensando, ¿por qué Dios nos tiene a nosotros en este jardín?
I can imagine they might have thought to themselves, why is it that God has us in this Tiene, garden? tiene que haber algo más lindo allá afuera del jardín. There's probably something better outside of this No, garden. tenemos que ir allá. Tiene que haber algo lindo allá, pero no tiene aquí como en una jaula. No, but there has to be something better out there, and he has us here like in a cage. Es tan imposible en pensar que quizás hablaron así, Is it that difficult to think that maybe they thought to themselves like porque el this? diablo le dijo, coman este fruto y van a ser como Dios. Because the devil told them, here, eat of this fruit and you're going to be like God. Y los tontos no podían ni pensar y saber que ya eran como Dios. And the fools couldn't realize that they were already like God. Pero querían más. But they wanted more. No estaban satisfechos con lo que Dios le dio. They were not satisfied with what God had already given En them. lugar de mirar a donde Dios los puso, solamente podían pensar a dónde podían ir. Instead of focusing on where God had placed them, they were only looking at where they could go. Y ahí Dios los llevó. And that is where God took them. Por su transgresión, Dios los sacó del huerto, del jardín. And God, through their disobedience, took them out of the garden. Y puso ángeles con espadas de fuego. And God put cherubims with a flaming sword at the gate. Y le dijo, ahora no pueden regresar. And he said, and now you can't return Porque no sabían a dónde yo los puse. because you didn't know where I had placed No you. sabían lo que yo ya les di. You didn't recognize what I had already given No you. querían hacerle caso a lo que yo ya te dije. You didn't pay attention to what I had already told you. Querían más. You wanted more. Se pusieron a imaginar They began to imagine y no apreciaron lo que Dios ya los había dado. and not appreciate what God had already given them. Vamos a ser cristianos, hermanos, que peleamos el pecado. Let us be Christians, brothers, that we fight against sin. No los convertimos, no queremos ser pecadores que peleamos contra Cristo. Let us not be sinners that fight against Christ. ¿Entienden la diferencia? Do you understand the difference? Un cristiano que pelea contra el pecado cae y se levanta, se sacude y sigue en la lucha. A Christian who fights against sin falls, gets up, dusts himself off, and keeps on fighting. Pero el pecador que pelea contra Cristo, cuando escucha su voz, se tapa los oídos, tapa los ojos y sigue en su pecado. But a sinner who fights against Hay una Christ, diferencia. when he hears the voice of God, he stops his ears from hearing and continues in sin. Es el mensaje que Dios tuvo para nosotros hoy. This is the message that God has brought for you this morning. Él nos pregunta todos los días, ¿a dónde tú estás? He asks every day, where are you? Vamos a poder contestarle de una manera correcta y linda. Y decir, aquí estoy, Señor, úsame. Let us be able to answer him in a pleasant way, saying, Lord, here I am, use me. No correr de Él cuando escuchamos su voz, Not hiding ourselves when we hear his voice por la vergüenza de nuestro pecado. by the cause of our sins and the shamefulness of it. Admiten que pecaron. Admit that you have sinned. Confiésaselo. Confess your sin. No lo esconda. Do not hide it. Si quieren libertad, Do you want freedom? no lo esconda. Don't hide it. No te escondas. Do not hide. Cuando la voz de Dios tú la oigas, corre donde Él, porque Él te está llamando para salvarte. When you hear the voice of God, run to him because he's calling you to salvation. Amén. Amen. Que Dios los cuide. May God watch Si over you. podemos orar, hermanos, vamos a postrarnos para orar. For Los que no those puedan, bajen sus rostros. For those that can, please kneel with us in prayer, and if you can't, just bow your heads. Amén. Padre Santísimo que mora en el cielo, Heavenly Father who dwells in heaven, te damos tantas gracias, Señor. we give you so many thanks, Lord. Tú nos amas tanto y nos quiere cuidar tanto y te agradecemos por eso. You love us so much and want to take care of us so much that we want to thank you for it. Perdónanos, Señor, cuando somos cabeciduros. Lord, forgive us for being stiff-necked. Perdónanos por tener corazones duros. Forgive us for having a hardened heart. Perdónanos por correr de ti cuando tú nos llamas. Forgive us from running away from you when you're calling. Perdónanos, Señor, por no tener gozo cuando estamos en tu presencia. Forgive us for not having joy when we are in your presence. Te pedimos que todo eso pueda cambiar.
We pray, Lord, that all of this may change. Ayúdanos a prepararnos para el cielo, Help us to be prepared for heaven, a donde vamos a estar en tu presencia por eternidad. where we will be in your presence for all of eternity. Acostúmbranos, Señor, a tu luz. Help us to become accustomed to your light. Ayúdanos a sacarnos, salirnos de las tinieblas. Help us to come out of darkness. Si estamos cómodos en las tinieblas y en la oscuridad, Señor, incomódanos If we are comfortable in darkness and in sin, Lord, make us uncomfortable. y ayúdanos a restaurar tu plan original para la humanidad. And help us restore your original plan for the human race. Ayúdanos a vivir en santidad. Help us to live a holy life. Ayúdanos a vivir a través de tu santa ley. Help us to live according to your holy law. Ayúdanos a recibir tu amor santo para poder impartir ese mismo amor. Help us to receive your holy love and help us to impart that love to Porque others. tú eres la fuente de todo lo bueno. Because you are the wellspring of everything that is good. Gracias por los alimentos espirituales y tenemos más gracias ahora también por los alimentos físicos. We thank you for all the spiritual food, and we want to pray also for the physical food. Bendice la mano quien lo preparó y los quien ayudaron. Please bless the hands of those who have prepared it and those who have helped. Y por lo que no pueden, Señor, oramos por ellos, que tú puedas proveer más por ellos. And for those that can't, that you may provide even more for them. Y te pedimos, Señor, que las palabras que tú nos diste hoy, que las podemos mantener en nuestras mentes por el resto de este día. And that the words which you have given us this morning, that we may keep it in our minds forever. Todo esto te lo pedimos en el santísimo nombre de Jesucristo, All these things we ask it in the holy name of Jesus, el quien viene muy pronto. and who is coming soon. Amén. Amen. Ok.